El sol de la tarde caía sobre la Ciudad de México como una manta tibia dorando los vitrales de una iglesia colonial, donde el aire olía a azahar, cera y pan. Isabela Ramírez temblaba al final del pasillo con un vestido sencillo cosido por su madre a fuerza de desvelos y esperanza. No llevaba encajes caros ni joyas de familia. Llevaba unas manos que sabían de jabón y harina y unos ojos tranquilos. El murmullo de los invitados ondulaba como un río secreto. Los torres impecables ocupaban las primeras bancas, trajes hechos a medida, perfumes caros, sonrisas afiladas. Don Ernesto, el patriarca, apretaba el bastón con gesto duro. A su lado Valentina, la prima de Ricardo, sonreía con ironía. Del otro extremo la madre de Isabela sostenía un rosario gastado. Cada cuenta que pasaba entre los dedos era la memoria de años vendiendo comida en la banqueta. Las puertas se abrieron y apareció Ricardo Torres con un traje negro perfecto y una seguridad heredada. Caminó con paso medido y al llegar al altar miró a Isabela con una frialdad pulida. El sacerdote alzó la voz y por un instante todo pareció ordenarse. Hasta que él habló. «No puedo casarme con una mujer pobre. No sería digno de mi apellido». El silencio cayó como una losa. El rosario de la madre rebotó en el mármol. Valentina bajó la mirada para esconder una sonrisa. Don Ernesto no parpadeó. Isabela sostuvo la respiración. No lloró, no suplicó. Miró a Ricardo de frente como quien reconoce la máscara y dijo en voz baja: «Entiendo». Dio media vuelta. Cada paso hacia la salida fue un examen que aprobó con la dignidad entera. Afuera la luz parecía más fría. La ciudad olía a gasolina y flores pisadas. El viento de octubre levantó un velo sin sentido. Natalia, su amiga de infancia, la alcanzó en la escalinata. «Isa, no te dejes romper. Lo que él dijo no te nombra». «No me nombra», repitió Isabela y la frase se le pegó al pecho. Esa noche en la casa de lámina el café humeó en tazas desportilladas. La madre habló sin dramatismos, con una lucidez aprendida. «El odio nos hace pobres a todos», dijo. «Si tienes que irte, vete con el corazón limpio». Isabela guardó 2 vestidos, una foto, el rosario. «No quiero ser la muchacha que se quedó contando pedazos», pensó. A la madrugada llegó a la terminal y subió a un autobús rumbo a Monterrey. Natalia apareció corriendo con una bolsa de pan envuelta en un trapo. «Para el camino», dijo. «Y para que recuerdes que la harina también es milagro cuando hay amor». El país pasó por la ventana campos, cerros, talleres y pueblos que olían a maíz tostado. Isabela apretó el rosario. «Dignidad», se dijo, y la palabra fue una vela que no se apagó. Monterrey la recibió con un aire seco y montañas como espaldas enormes velando la ciudad. Isabela alquiló un cuarto en una pensión barata y consiguió trabajo en una panadería. Las jornadas eran largas y la tristeza insistente, pero la costumbre de madrugar le sostuvo la fe. Cada noche cerraba los ojos y volvía a escuchar las palabras en la iglesia. Cada mañana se las sacudía del cuerpo a fuerza de trabajo. Un atardecer la lluvia sorprendió a la ciudad. Las calles se volvieron espejos. Isabela salía de la panadería con una bolsa de pan cuando vio a una anciana tropezar y caer con un golpe seco. Los peatones la esquivaron como si el dolor fuera un charco más. «Cuidado», exclamó y se arrodilló para sostenerla. «Tranquila, señora, aquí estoy». La mujer respiraba con dificultad. Llevaba un traje de lana oscuro y un broche. Isabela la ayudó a incorporarse, la cubrió con su suéter y esperó a que la respiración volviera. «En esta ciudad nadie se detiene», murmuró la anciana. «¿Por qué tú sí?» «Porque no se deja a nadie en el suelo», respondió Isabela. «Eso me lo enseñó mi madre». «¿Cómo te llamas?» «Isabela Ramírez». «Soy Teresa Villalobos», dijo la mujer, y el nombre se quedó flotando entre la lluvia y el tráfico. «Ven, acompáñame. No quiero agradecerte con palabras gastadas». La llevó hasta un sedán discreto. El chofer quiso llevarlas a una clínica, pero Teresa prefirió volver a casa. Atravesaron una colonia arbolada y se detuvieron frente a una mansión sin ostentación vigilada por bugambilias. Ya adentro un médico revisó la rodilla de Teresa y decretó reposo. Cuando todos se retiraron, la anciana señaló una silla junto al ventanal. «Siéntate conmigo un momento, Isabela. Cuéntame de ti».
Isabela contó lo justo, la madre, la panadería, la boda rota. Teresa no pidió detalles, pero en su gesto había una atención que valía más que la compasión. «Tienes algo raro, hija», dijo al final. «Muchos solo quieren dinero. Tú quieres dignidad. Si aceptas, mañana vienes a ayudarme con unos papeles. Necesito ojos sinceros». Isabela aceptó con una mezcla de miedo y gratitud. Al salir la lluvia había amainado. El aire olía a tierra lavada. «No sé a dónde lleva este camino», pensó, «pero se siente distinto». A la mañana siguiente cruzó el portón con el corazón golpeándole el pecho. La mansión imponía, pero más la voz segura de Teresa cuando le entregó una carpeta. «No me digas lo que quiero oír. Señálame lo que no veo». Los pasillos olían a madera y libros. En el despacho Isabela leyó despacio, subrayó y anotó dudas. Encontró una cláusula en letra diminuta que sonaba a trampa. Cuando se lo dijo a Teresa, la anciana sonrió con orgullo. «Bienvenida. Aquí no regalamos sillas, se conquistan». Aquella tarde, al volver a la pensión, Isabela miró el cielo naranja y supo que la humillación no era su última palabra. Otra historia comenzaba, una que la nombraba sin permiso de ningún apellido. Guardó la carpeta contra el pecho y respiró hondo por primera vez. Monterrey seguía mojada, pero en sus calles ya no vio charcos, vio rutas. Cerró los ojos y se prometió avanzar sin mirar atrás. Los días en la mansión Villalobos se convirtieron en un aprendizaje silencioso y arduo. Isabela llegaba temprano con el cabello recogido y una libreta en la mano. Tomaba notas de cada reunión, de cada gesto de Teresa, de cada palabra lanzada en los pasillos, como si fueran monedas de oro. No entendía todos los términos, pero anotaba y buscaba su significado en las noches. Su cuarto de pensión se llenó de papeles, diccionarios y libros prestados. El cansancio era grande, pero mayor era la voluntad de no volver a ser llamada pobre como insulto. Los empleados al principio murmuraban. La protegida de la jefa decían: «Una cualquiera con suerte». Isabela los escuchaba sin responder, porque sabía que el silencio a veces es más fuerte que la réplica. Teresa, en cambio, observaba con ojos atentos. Cuando Isabela se equivocaba, la corregía sin suavidad, como quien forja acero. Y cuando acertaba, le regalaba un silencio cargado de reconocimiento. Un día, durante una reunión con inversionistas extranjeros, Isabela detectó una incoherencia en la traducción de un contrato. Dudó en hablar, pero Teresa la animó con un gesto imperceptible. Isabela se levantó y señaló la cláusula. El murmullo de la sala se volvió incomodidad. Uno de los abogados intentó descalificarla, pero Teresa lo interrumpió. «Ella tiene razón». Aquel momento fue la primera grieta en el muro de desconfianza. Las semanas siguientes fueron pruebas constantes. Teresa la enviaba a supervisar obras, a negociar con proveedores, a escuchar a empleados de bajo rango. «Quiero que entiendas que un imperio no se sostiene por las cúpulas, sino por las bases», decía. Isabela aprendió a caminar por fábricas, por oficinas y por barrios pobres con la misma dignidad. Descubrió que la gente humilde confiaba en ella porque hablaba su mismo idioma, el de la necesidad y la esperanza. Por las noches llamaba a su madre. «Estoy aprendiendo, mamá. No es fácil, pero siento que cada día valgo un poco más». La madre lloraba en silencio del otro lado de la línea, orgullosa. Natalia también la animaba desde la distancia, enviándole cartas llenas de bromas y recuerdos. «No olvides de dónde vienes», Isa repetía. Isabela sonreía. No necesitaba que se lo recordaran, lo llevaba tatuado en la memoria. Pasaron meses, luego años. El rostro de Isabela se endureció sin perder dulzura. Sus manos ya no olían a harina, sino a tinta de documentos y a perfume discreto. Aprendió a vestir con sobriedad, a hablar en público con una firmeza que asombraba incluso a los veteranos. Teresa la llamaba mi mano derecha, y poco a poco el respeto de los demás se volvió inevitable. Un atardecer, Teresa la llevó al jardín donde los limoneros desprendían un aroma fresco. Sentadas bajo la sombra, la anciana habló con voz grave. «Isabela, yo también fui pobre. Me humillaron, me cerraron puertas. Pero aprendí que la dignidad es un arma. Tú la tienes, y más tienes un corazón que no olvida. Quiero que sepas que cuando yo falte, este mundo será tuyo.
si decides tomarlo. Isabela la miró con los ojos brillantes. No respondió de inmediato. Sabía que esas palabras no eran halagos sino destino. Y en su interior recordó el eco de la iglesia, la voz de Ricardo diciendo pobre, y sintió que la herida empezaba a cicatrizar con algo más fuerte que el rencor con propósito. La noche cayó sobre Monterrey con luces dispersas como estrellas humanas. Isabela volvió a su cuarto, abrió su libreta y escribió: «No vine a este mundo para ser sombra. Vine para demostrar que la luz también nace en los barrios olvidados». Cerró el cuaderno, apagó la lámpara y sonrió en la oscuridad. El día siguiente la esperaba con nuevas pruebas, pero también con la certeza de que ya no era la muchacha rota de aquel altar, sino la mujer que aprendía a sostener su destino entre las manos. Los años transcurrieron como un río silencioso y constante. Isabela ya no era la joven insegura que llegó con una maleta pequeña a Monterrey. Ahora caminaba por los pasillos de la Corporación Villalobos con paso firme, saludando a secretarias, ingenieros y directivos que inclinaban la cabeza al verla pasar. Su nombre empezaba a sonar en las juntas no como asistente, sino como voz de autoridad. Doña Teresa, aunque cada vez más frágil, seguía de cerca los movimientos de su aprendiz. A veces la observaba desde la cabecera de la mesa de juntas, sin intervenir, dejando que Isabela defendiera proyectos con una claridad que sorprendía a todos. «Habla como si hubiera nacido en este mundo», murmuraban algunos. No corregía Teresa en privado. Habla como alguien que lo conquistó con sudor. La relación entre ambas se había transformado en una mezcla de maternidad y maestría. Teresa encontraba en Isabela no solo una sucesora, sino la hija que nunca tuvo. En largas noches de conversación, compartían confidencias. Teresa contaba batallas empresariales de su juventud. Isabela revelaba sus miedos y las cicatrices de su pasado. En una de esas noches, mientras las luces de la ciudad titilaban como brasas lejanas, Teresa le dijo: «Tu mayor riqueza no es lo que has aprendido aquí, Isabela. Es lo que nunca dejaste atrás, tu humanidad». Isabela bajó la mirada conmovida. Sabía que esas palabras eran también un recordatorio. No debía convertirse en una de esas figuras arrogantes que alguna vez la despreciaron. Un amanecer mientras revisaban balances. Teresa sufrió un desmayo repentino. El médico habló con cautela. «El corazón está cansado». Isabela la acompañó en cada chequeo, en cada terapia, convirtiéndose más en hija que en asistente. La empresa podía esperar. Lo esencial era la vida de la mujer que le había tendido la mano cuando el mundo la aplastaba. Los rumores sobre la salud de doña Teresa comenzaron a circular, y con ellos la ambición de socios y familiares lejanos. Valentina, siempre acechante, viajó desde la capital con sonrisas envenenadas. Querida tía la llamaba fingiendo afecto, pero sus ojos se clavaban en Isabela con desprecio. Una tarde la interceptó en el vestíbulo de la mansión. «Disfruta mientras dure tu cuento de hadas», susurró. «Cuando mi tía falte los Torres, y yo retomaremos lo que nos pertenece». Isabela no respondió con insultos. Solo sostuvo su mirada y dijo: «Lo que pertenece al corazón nunca se arrebata». Valentina se marchó bufando, más molesta por la calma que por las palabras. En los meses siguientes, la salud de Teresa empeoró. Isabela no se permitió llorar frente a ella. Sonreía, le leía poemas, le contaba anécdotas de la empresa, pero cada noche en la soledad de su cuarto se derrumbaba en silencio abrazando el rosario de su madre. Sabía que se acercaba una despedida inevitable. Una tarde gris, Teresa la llamó a su habitación. Con un hilo de voz le entregó un sobre lacrado. «Cuando llegue el momento, esto te abrirá puertas que ni imaginas. No lo veas como herencia, sino como responsabilidad. Prométeme que usarás lo que te dejo para levantar a otros, no para humillarlos». «Se lo prometo», dijo Isabela con lágrimas contenidas. La anciana sonrió, cerró los ojos y se quedó dormida. Isabela permaneció allí sosteniendo su mano, como si con ese contacto pudiera retrasar al destino. Días después, Monterrey despertó con la noticia de la muerte de doña Teresa Villalobos. Los periódicos titularon: «Se apaga una de las últimas titanas de los negocios en México». El funeral reunió a políticos, empresarios y gente humilde que había recibido su ayuda. Isabela, vestida de negro,
Se mantuvo serena aunque por dentro sentía un vacío imposible de llenar. El testamento se abrió en una sala solemne. Socios, parientes lejanos y abogados esperaban ansiosos. El notario con voz grave leyó: «Dejo la mayor parte de mi patrimonio, así como la presidencia del consorcio Villalobos, a mi asistente y aprendiz, la señorita Isabela Ramírez, en reconocimiento a su lealtad, honestidad y capacidad». Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Valentina palideció, incapaz de articular palabra. Isabela permaneció en silencio con el sobre que ahora se confirmaba como la llave de un nuevo destino. En su corazón no había júbilo sino un peso inmenso. Había heredado un imperio, sí, pero también la última voluntad de una mujer que le enseñó que la verdadera riqueza es la dignidad. Esa noche, frente a la ventana de la mansión, Isabela juró en voz baja: «No defraudaré tu confianza, doña Teresa. Lo que me diste lo multiplicaré en justicia». Y el eco de la ciudad respondió como un pacto secreto entre la pobreza de donde venía y el poder al que había llegado. Los meses posteriores al funeral fueron una tormenta de responsabilidades y desafíos. Isabela, aún con el duelo fresco en el corazón, se encontró sentada en la cabecera de las juntas directivas, rodeada de hombres de traje oscuro, que la miraban con escepticismo. Algunos la veían como una intrusa, otros como una marioneta fácil de manipular. Pero ella, recordando cada lección de doña Teresa, se mantenía firme. Las primeras semanas fueron duras. Los medios publicaban titulares insinuando que la joven heredera no tendría la capacidad para sostener el imperio. Valentina alimentaba esos rumores filtrando comentarios venenosos a la prensa. «Isabela es solo una cara bonita con suerte. No durará ni un año». Ricardo, por su parte, hundido en fracasos financieros en la capital, leía las noticias con una mezcla de rabia y sorpresa. El mismo apellido que él había protegido con arrogancia, ahora se veía eclipsado por la mujer que había despreciado. Isabela trabajaba jornadas interminables. Revisaba contratos, escuchaba a empleados de todos los niveles, se reunía con sindicatos y proveedores. Su despacho se convirtió en un espacio vivo donde la transparencia era la norma. Cuando detectaba corrupción, no dudaba en despedir a los responsables sin importar su rango. «Aquí nadie está por encima de la dignidad», repetía. Poco a poco esa firmeza comenzó a ganarle respeto. Fuera de las oficinas, Isabela invertía parte de su fortuna en proyectos sociales. Rehabilitó escuelas, construyó comedores comunitarios y creó un programa de becas en memoria de su madre y de doña Teresa. La prensa, que al principio la ridiculizaba, empezó a retratarla como la empresaria del pueblo. Los pobres la llamaban doña Isa, y ese título le supo más dulce que cualquier fortuna. En medio de ese ascenso, Ricardo apareció de nuevo. Un día, durante un evento benéfico, Isabela lo vio entrar al salón con un traje que ya no escondía el desgaste. Sus ojos, antes altivos, ahora tenían el brillo opaco de la desesperación. Se acercó con una sonrisa ensayada. «Isabela, ¿cuánto tiempo? Me alegra ver que estás tan bien». Ella lo observó en silencio, recordando la iglesia, el vestido cosido por su madre, el rosario en el suelo. Pero también recordó las palabras de doña Teresa: «La dignidad es un arma, no un veneno». Ricardo respondió finalmente: «El tiempo cambia a todos». Él intentó reír. «He cometido errores, Isa, pero mi corazón siempre te buscó. Podríamos empezar de nuevo». Isabela percibió la falsedad en cada palabra. Había aprendido a leer rostros y a escuchar silencios. Lo vio como quien observa un espejo roto. Reflejaba lo que alguna vez fue, pero ya no podía usarse. «Un día me llamaste pobre», dijo con calma. «Hoy vienes porque ya no tienes nada». «Lo siento, Ricardo, pero el amor no es un refugio para el orgullo herido». Los murmullos del salón se volvieron un eco poderoso. Ricardo enrojeció, incapaz de sostener la mirada. Valentina, escondida entre los invitados, apretó los dientes con furia. Su plan de usar a Ricardo para recuperar poder se desmoronaba. Isabela, sin perder la serenidad, se dirigió al público. «He aprendido que el verdadero valor no se mide en dinero ni en apellidos, sino en la capacidad de levantarnos y levantar a otros. Ese será siempre mi compromiso». La ovación fue inmediata.
Ricardo, derrotado, se retiró entre la multitud. Valentina lo siguió con paso rápido como quien huye de un naufragio. Isabela, en cambio, permaneció en el centro, erguida, iluminada por las luces del salón, convertida en símbolo de una justicia poética que todos podían sentir. Aquella noche, al regresar a la mansión, se detuvo frente al retrato de doña Teresa y murmuró: «Cumplí mi promesa, no con venganza sino con dignidad», y supo en lo más profundo que el círculo comenzaba a cerrarse, pero aún quedaba un último paso: regresar a su barrio, a sus raíces, para sellar con amor lo que el destino había escrito con dolor. El regreso al barrio donde había crecido fue más conmovedor de lo que Isabela había imaginado. La camioneta oficial se detuvo en la misma calle de tierra donde años atrás ella había corrido descalza tras una pelota. Las casas de lámina y bloc seguían ahí con ropa tendida entre postes y niños jugando al fútbol con un balón gastado. El olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el humo de anafres. Los vecinos comenzaron a asomarse incrédulos. «Es ella», murmuraban. Isabela bajó con un vestido sencillo y un suéter ligero, sin joyas, sin escoltas a la vista. La primera en correr hacia ella fue su madre, con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas. «Hija», susurró, «te esperaba, pero no así. Te esperaba con vida, no con coronas ni con autos grandes». Isabela la abrazó con fuerza, sintiendo que todo el peso de los últimos años se disolvía en aquel gesto. «Mamá, sigo siendo tu hija, nada más». Natalia apareció después con la misma risa franca de siempre. Le entregó un pan envuelto en un trapo limpio. «Para que recuerdes quién eres», dijo. «Aunque ahora seas doña Isa para mí, siempre serás la muchacha que se manchaba las manos de harina conmigo». Ambas rieron, y esa risa sencilla valía más que cualquier aplauso en los salones de Monterrey. Los vecinos la rodearon. Isabela escuchó historias de falta de escuelas de jóvenes, sin oportunidades, de madres luchando solas. Cada palabra le atravesaba el corazón como una herida antigua. Entonces subió a un pequeño banco frente a la plaza y habló: «Aquí nací, aquí aprendí a luchar, aquí fui humillada por ser pobre. Y aquí regreso para decirles que la pobreza no nos quita dignidad. He heredado un imperio, sí, pero no es solo mío. Lo usaré para levantar a quienes creen que no tienen voz». Un murmullo de esperanza recorrió la multitud. Algunos lloraron abiertamente. Isabela anunció la creación de una fundación para becar a los niños del barrio, construir una escuela y abrir un comedor comunitario. «El futuro no se mendiga», dijo, «se construye». Al día siguiente los periódicos de la capital estallaron con titulares: «La muchacha despreciada se convierte en benefactora de su propio barrio». Mientras tanto, Ricardo leía la noticia desde un apartamento modesto en ruinas. El rostro en la portada era el de la mujer que había despreciado, ahora rodeada de sonrisas y gratitud. Sintió una punzada que no era amor, sino orgullo roto. Don Ernesto, sentado a su lado, guardó silencio. La derrota ya había consumido su voz. Valentina, en cambio, buscaba aún un resquicio para arruinar a Isabela. «Nadie puede ser tan perfecta», repetía con rabia. Pero en lo profundo sabía que luchar contra ella era como golpear al viento. Isabela tenía el apoyo del pueblo, y ese poder era imbatible. Esa noche Isabela se quedó en la casa de su madre. Encendieron una vela frente a un pequeño altar con una imagen de la Virgen y rezaron juntas. Al terminar, su madre le dijo: «Hija, la vida da vueltas. Te quitaron todo en un altar, y hoy Dios te devuelve multiplicado lo que sembraste con fe». Isabela sonrió con lágrimas en los ojos. Comprendió que la herida de aquella iglesia ya no dolía, se había convertido en cicatriz luminosa en raíz de su propósito. Al recostarse en la cama de su infancia, escuchó los murmullos del barrio como una nana, risas de niños, radios viejos, sonando, perros ladrando a lo lejos. Cerró los ojos y susurró al cielo: «Gracias por no dejarme caer. Ahora entiendo que cada lágrima fue semilla». Y con esa certeza el sueño la abrazó. El amanecer en el barrio la encontró con los primeros rayos colándose por la ventana de la vieja habitación donde había soñado de niña. Isabela se levantó temprano, como siempre lo había hecho, y salió a caminar por las calles que aún recordaban sus pasos de juventud.
Los vecinos la saludaban con respeto, algunos tímidos, otros con la confianza de quienes sabían que ella nunca dejaría de ser una de ellos. Ese mismo día convocó a una reunión en la pequeña cancha de fútbol del barrio. Improvisaron sillas, un micrófono y un toldo prestado. Isabela se subió a una tarima sencilla, sin protocolos. Frente a ella había madres con bebés en brazos, jóvenes ansiosos de futuro, ancianos, con bastones que aún guardaban historias de lucha. Cuando me llamaron pobre, comenzó con voz firme, intentaron que me creyera menos. Pero ser pobre no es una vergüenza, es una realidad que podemos transformar. Hoy no vengo a dar discursos, vengo a hacer compromisos. Anunció la primera piedra de una escuela con laboratorios y bibliotecas abierta para todos los niños del barrio. Después, presentó el proyecto de un centro de capacitación para jóvenes donde aprenderían oficios y tecnologías. También prometió abrir un comedor comunitario y un programa de microcréditos para mujeres trabajadoras. La multitud estalló en aplausos, lágrimas y gritos de agradecimiento. Natalia, con los ojos brillantes, se acercó y le susurró: «Isa, esto es lo que siempre soñaste, dar lo que nunca tuvimos». «No lo hago sola, Nat», respondió Isabela. «Lo hacemos juntos». Mientras tanto, en la capital, Ricardo y don Ernesto recibían las noticias con impotencia. Ricardo apretaba los periódicos con rabia. Ella se roba los titulares, el cariño, todo lo que alguna vez pensé que me pertenecía. Don Ernesto, cansado, respondió con amargura: «No te lo robó, hijo, lo ganó. Tú la perdiste el día que confundiste dignidad con vergüenza». La frase cayó como una sentencia. Ricardo no contestó, sabía que era verdad. En Monterrey los inversionistas también tomaban nota. La nueva Villalobos no solo hace negocios, construye comunidad, comentaban en cenas elegantes. Algunos la admiraban, otros temían que esa mezcla de poder económico y popularidad política la volviera imparable. Valentina, en su rincón, no dejaba de maquinar. «Nadie es intocable», se repetía. «Encontraré su punto débil», pero cada intento de difamarla se estrellaba contra la realidad. Isabela no ocultaba sus orígenes, hablaba de ellos con orgullo. Sus enemigos no podían usar su pobreza pasada como arma porque ella misma la convertía en bandera. Al caer la tarde, Isabela volvió a casa de su madre. Se sentaron en el porche con 2 tazas de café y miraron el cielo encendido de naranja y violeta. «¿Te das cuenta, mamá?», dijo Isabela con voz baja. «Todo comenzó con una humillación y ahora termina en esperanza». «No termina, hija», corrigió su madre. «Apenas comienza. El amor verdadero no necesita un altar de iglesia. Necesita obras que cambien vidas». Isabela apretó la mano de su madre y comprendió que ese era el mensaje que debía guiarla. Su historia no era solo suya, era de todos aquellos que alguna vez habían sido llamados nadie. Esa noche, antes de dormir, abrió su cuaderno de notas y escribió: «El dinero puede desaparecer, pero la dignidad y el amor verdadero siempre elevan a quien no se rinde». Cerró el cuaderno con una sonrisa. La vida le había dado vueltas, sí, pero ahora ella era el eje que haría girar la rueda para otros. Con el paso de los meses, las obras prometidas comenzaron a tomar forma. El barrio vibraba con un aire nuevo, ladrillos apilados, andamios levantados, niños corriendo alrededor de los obreros que mezclaban cemento. Isabela supervisaba en persona cada detalle, no desde la distancia de una oficina, sino con los pies sobre el polvo y el sol golpeándole el rostro. «Doña Isa, ¿de verdad vendrá una biblioteca aquí?», preguntó un niño con los ojos llenos de asombro. «Sí, hijo», respondió sonriendo. «Una donde tú y todos tus amigos puedan soñar más allá de estas calles». Las madres la abrazaban con lágrimas, agradeciendo los comedores que aseguraban un plato caliente cada día. Los jóvenes, antes tentados por la violencia o la desesperanza, encontraban en los talleres de capacitación una salida distinta. Isabela veía en sus rostros la misma hambre de dignidad que ella había cargado alguna vez, y eso la impulsaba a seguir. Mientras tanto, en los círculos empresariales, su figura despertaba admiración y recelo. Algunos decían que era el futuro, la combinación perfecta de sensibilidad social y astucia empresarial. Otros la acusaban de populista, de usar la fortuna de doña Teresa para ganar simpatías.
Isabela escuchaba todo con serenidad. Sabía que la grandeza no se mide por los aplausos ni por las críticas, sino por el impacto real en la vida de la gente. Un día recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. Su voz sonaba distinta, quebrada. «Isabela, necesito verte». Ella dudó, pero aceptó. Lo citó en un café discreto del centro. Cuando lo vio casi no lo reconoció, traje gastado, ojeras profundas, el porte arrogante transformado en cansancio. «¿Qué quieres?», Ricardo preguntó sin rodeos. «Quiero disculparme», dijo él, bajando la mirada. «Perdí todo, negocios, amigos, hasta el respeto de mi padre. Y ahora entiendo, el error fue perderte a ti». Isabela lo miró con compasión, no con rencor. «Ricardo, no me perdiste porque era tuya. Me rechazaste porque no supiste ver más allá del dinero. Y ahora vienes porque lo que te falta no es amor sino poder». Él levantó la vista con lágrimas contenidas. «No, Isa, de verdad», empezó a decir, pero ella lo interrumpió con calma. «No me llames Isa. Ese nombre lo perdió el día que me humillaste. Ahora soy Isabela Ramírez Villalobos, y lo soy no por las riquezas que heredé, sino por la dignidad que nunca me quitaste». Las palabras lo dejaron en silencio. En ese café modesto, el hombre que un día la rechazó por pobre ahora parecía más pobre que nunca, no en dinero sino en espíritu. Isabela se levantó, pagó la cuenta y antes de irse dijo: «Ojalá encuentres la paz que no pudiste darme». Ricardo se quedó inmóvil viendo cómo la mujer que había despreciado se alejaba con la frente en alto. Entendió que no había marcha atrás. Ella se había elevado a un lugar donde él nunca podría alcanzarla. Esa noche Isabela escribió en su cuaderno: «El perdón no es volver atrás, es seguir caminando sin cargar la piedra del rencor». Mientras tanto, Valentina desde su rincón planeaba el siguiente movimiento. El ascenso de Isabela la asfixiaba. «Si no puedo derribarla con palabras», se dijo, «lo haré con intrigas». No sabía, sin embargo, que cuanto más atacara, más fuerte se haría la raíz de Isabela en el corazón del pueblo. El destino seguía tejiendo su trama. Isabela lo intuía, aún no había llegado el final de su viaje. El rumor de que Valentina tramaba algo comenzó a circular en los pasillos de la corporación. Isabela lo escuchó sin sorpresa, sabía que el poder siempre atrae sombras. Una mañana recibió una llamada de un periodista que insinuaba tener pruebas de corrupción a su nombre. El escándalo parecía inminente. «Señorita Ramírez», dijo el reportero con voz nerviosa, «tenemos documentos que la involucran en desvío de fondos. Desea dar una declaración». Isabela respiró hondo. Reconocía la jugada, aquello llevaba la marca de Valentina. No discutió ni huyó. Convocó a una conferencia de prensa al día siguiente. Frente a cámaras y micrófonos presentó uno por uno los documentos reales, demostró la falsedad de los papeles filtrados y reveló las cuentas transparentes de su fundación. «No vine aquí a repetir las prácticas del pasado», dijo con firmeza. «Vine a limpiar. Y no me asusta la mentira porque la verdad siempre se abre paso». La sala estalló en aplausos. Los mismos periodistas que habían llegado buscando escándalo terminaron grabando una imagen de integridad. En los barrios la gente comentaba: «Nos defiende como si fuéramos su familia». Valentina, al ver el plan fracasar, destrozó una copa en su sala privada. «¿Cómo puede ganar siempre?», gritó. Pero en su interior sabía la respuesta. Isabela no luchaba por sí misma, sino por un pueblo entero, y esa fuerza era imposible de comprar. Mientras tanto, Ricardo vivía un declive sin freno. Su padre, don Ernesto, enfermo y quebrado, se consumía en silencio. Una tarde, entre estornudos y toses, le dijo a su hijo: «Nos hundimos, Ricardo, porque confundimos riqueza con valor». Ella, a quien despreciamos, entendió lo que nosotros nunca supimos. Ricardo lo escuchó en silencio, sintiendo que cada palabra era un clavo en el ataúd de su orgullo. Isabela, por su parte, avanzaba. El colegio en su barrio abrió sus puertas y los niños estrenaron uniformes nuevos. La biblioteca se llenó de risas y de páginas pasando. El comedor servía más de 100 platos diarios. Cada vez que visitaba esos lugares, Isabela sentía que doña Teresa la acompañaba como un susurro. Esto es el verdadero legado. Una tarde, al salir de la escuela recién inaugurada, un grupo de madres se le acercó. Una de ellas tomó su mano con emoción. «Gracias, doña Isa.
Antes solo nos daban promesas, usted nos dio futuro. Isabela sonrió, y en ese instante comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era la muchacha humillada en un altar, sino el símbolo de que la dignidad podía vencer al desprecio. Al llegar a la mansión subió al despacho y abrió el viejo cuaderno donde guardaba sus pensamientos. Escribió: «El dinero puede desaparecer, pero la dignidad y el amor verdadero siempre elevan a quien no se rinde». Se detuvo un momento mirando la ciudad por la ventana. En las luces de Monterrey, en las montañas firmes al horizonte, vio reflejado todo su camino: la herida, la caída, el milagro inesperado y la justicia poética. El círculo estaba casi completo. Solo quedaba enfrentar la última escena con Ricardo, para que la historia se cerrara con la misma claridad con la que había comenzado. La oportunidad de ese último encuentro llegó durante una gala en la capital. Era un evento benéfico organizado por empresarios y políticos, con alfombras rojas, luces deslumbrantes y copas de cristal tintineando entre murmullos. Isabela fue invitada como presidenta del consorcio Villalobos y benefactora reconocida. Entró con un vestido sobrio color marfil sin ostentación, pero su sola presencia hizo que todas las miradas giraran hacia ella. Ricardo también estaba allí. Había logrado colarse gracias a antiguos contactos, aunque su nombre ya no tenía el brillo de antes. Cuando la vio cruzar el salón, su respiración se cortó. Era la misma mujer que un día había llamado pobre, pero ahora se alzaba con una elegancia imposible de ignorar. Se acercó con una copa en la mano, temblando de nervios. «Isabela», dijo con voz baja, casi suplicante, «he pensado tanto en ti. No pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice». Ella lo miró con serenidad. No había ira en sus ojos, solo una calma profunda. «Ricardo, el arrepentimiento no cambia el pasado», respondió. «Lo único que cambia es lo que haces con tu presente». Él intentó sonreír. «Podría haber sido diferente. Podríamos estar juntos, Isa. Yo aún te amo». Los murmullos alrededor crecieron. Los invitados se inclinaban para escuchar. Isabela respiró hondo y dio un paso adelante. Su voz clara y firme cortó el aire del salón. «Un día me llamaste pobre y cancelaste nuestra boda frente a todos. Hoy no es mi dinero lo que te duele, Ricardo. Es tu orgullo roto». Hubo un silencio absoluto seguido de un murmullo como una ola. Ricardo enrojeció, incapaz de sostener la mirada. Los flashes de las cámaras capturaron el instante: la mujer erguida, el hombre derrotado. Valentina, en un rincón, apretó los puños con rabia, comprendiendo que toda intriga había quedado pulverizada. Isabela, sin alzar la voz, añadió: «El amor verdadero no se mide por apellidos ni por cuentas bancarias. Se mide en respeto, en confianza y en dignidad. Eso nunca lo entendiste». Ricardo dejó caer la copa y salió apresurado del salón, seguido por miradas de compasión y desprecio. Don Ernesto, debilitado, lo observaba desde una esquina. Bajó la cabeza en silencio, reconociendo la derrota final de su linaje. Los aplausos estallaron. No eran solo por la belleza del discurso, sino porque todos reconocieron en Isabela la voz de los que alguna vez fueron humillados. Esa noche, cuando volvió a la mansión, se detuvo frente al retrato de doña Teresa. Se cerró el círculo, susurró: «No con venganza, sino con verdad». Luego miró el cielo por la ventana. Sabía que su camino apenas empezaba: a levantar escuelas, dar trabajo, sembrar dignidad. Pero en lo más profundo, entendía que ya había ganado la batalla más importante, la de no dejarse definir por el desprecio. El amanecer del día siguiente trajo consigo una calma distinta. Isabela se levantó temprano, preparó café y salió al balcón de la mansión Villalobos. El aire fresco de Monterrey acariciaba su rostro mientras observaba cómo la ciudad despertaba. Recordó el barrio donde había crecido, la iglesia, donde fue humillada, las noches de estudio en la pensión, las lágrimas contenidas frente al cuerpo frágil de doña Teresa. Todo aquello se unía ahora como piezas de un rompecabezas perfecto. Decidió regresar al barrio para inaugurar oficialmente la escuela que había prometido. El evento fue sencillo pero emotivo: un edificio pintado de colores vivos, murales con frases de esperanza, aulas llenas de pupitres nuevos y pizarras limpias. Los niños corrían entre risas, algunos aún descalzos,
pero con los ojos encendidos por la ilusión. «Hoy sembramos futuro», dijo Isabela frente a la multitud. «Aquí donde muchos dijeron que no valíamos nada construiremos sueños que nadie podrá arrebatar». La ovación fue tan grande que se escuchó más allá de las calles de tierra. Su madre emocionada la abrazó con lágrimas en los ojos. Natalia a su lado reía y aplaudía como si también hubiera ganado una batalla personal. Mientras tanto, Ricardo observaba la noticia en una televisión vieja en el apartamento deteriorado donde ahora vivía. El rostro de Isabela iluminando un barrio contrastaba con su propia sombra. Don Ernesto, sentado en una silla de ruedas, murmuró apenas: «Ella ya es historia, y nosotros un recuerdo amargo». Ricardo bajó la cabeza entendiendo que no había retorno. Valentina, en cambio, continuaba su vida en los círculos sociales de la capital, pero el apellido Torres ya no significaba lo mismo. Sus intentos de sabotear a Isabela se habían convertido en chismes que nadie tomaba en serio. La figura de la joven empresaria superaba toda intriga, era respetada por empresarios, admirada por el pueblo y seguida con devoción por los medios. Al caer la tarde, Isabela caminó sola por las calles del barrio, deteniéndose frente a la pequeña casa donde había crecido. Tocó la puerta y entró. El olor a café recién hecho, las fotos viejas en la pared, la mesa gastada, todo seguía igual, pero ella ya no era la misma. Se sentó frente a su madre y encendieron juntas una vela frente al altar familiar. Isabela cerró los ojos y rezó en silencio. No pidió riquezas ni poder. Agradeció por las lágrimas que la habían hecho fuerte, por la mano tendida de doña Teresa, por la fe que nunca la abandonó. Al abrir los ojos murmuró: «La vida da vueltas. El dinero puede desaparecer, pero la dignidad y el amor verdadero siempre elevan a quien no se rinde». Su madre sonrió. En ese instante Isabela supo que había llegado al final de un camino y al inicio de otro, uno en el que no solo ella, sino todo su pueblo caminaría con la frente en alto. La cámara imaginaria se aleja, la calle iluminada por faroles, humildes niños jugando, Isabela abrazada a su madre y una voz que se eleva como eco eterno: «Nunca subestimes a quien lucha con dignidad, porque el destino siempre guarda un milagro para los corazones fieles».